Capítulo 7 del Génesis, del 17 al versículo 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vamos en esta noche a comenzar una serie de puntos que vamos a probar no solamente a través de la arqueología. Ojalá que si tienes en tu escuela maestros arqueólogos y geólogos, los inviten principalmente a este y al próximo lunes, porque vamos a ver, ya vimos genética, hemos visto química, hemos visto física, medicina a la luz de la Biblia, pero vamos a ver a partir de ahora y del próximo lunes algo de arqueología y de geología, porque la ignorancia de la gente de veras es bien grande, y la ignorancia de la gente radica precisamente en no conocer la Biblia. Cuando la gente opina sobre la Biblia, me refiero a los no cristianos, o cuando emiten un juicio sobre la Biblia, es un juicio que no es justo, porque es un juicio que ellos han oído de otras personas, o han oído transmitido a través de tradiciones, y jamás ellos han podido constatar realmente que la Biblia contiene más ciencia que cualquier otro documento de cualquier otra obra literaria que exista en este mundo. Veamos nosotros a continuación entonces que estos versículos de la Biblia nos muestran que el diluvio no fue un diluvio local, sino fue un diluvio de carácter universal. Cuando los arqueólogos o los geólogos dicen el diluvio fue local y escriben un artículo en un periódico, en una revista científica, es increíble, ¿verdad?, que esa persona no pueda ser citada para poder hablar públicamente con otra persona y poder decirle y explicarle en qué basa él sus asunciones, porque son asunciones filosóficas nada más, no científicas, para poder decir el diluvio fue local y no de carácter universal. Pero sin embargo, vamos a comenzar a ver algunas razones de por qué el diluvio bíblico no es un diluvio local, sino es un diluvio universal. Número 1. Entre los capítulos 6 al capítulo 9 del Génesis, existen expresiones que involucran la universalidad del diluvio y sus efectos más de 30 veces. Vuelvo a repetir, se involucran expresiones involucrando la universalidad del diluvio más de 30 veces. Número 2. La Biblia nos muestra que el diluvio cayó sobre este planeta 40 días y 40 noches. Una continua lluvia de 40 días y de 40 noches, durando este lapso de tiempo también y saliendo agua también de la corteza terrestre, sería imposible actualmente en nuestro mundo, dadas las presentes condiciones uniformitarias. Vuelvo a repetir, un diluvio como el de los tiempos antediluvianos, que se repita en el siglo XX, sería imposible, tanto climatológica como uniformitariamente. Número 3, la palabra que se usó para diluvio aquí en estos pasajes, vemos que es la palabra hebrea mabul, y esta palabra se usa nada más para relacionar el diluvio del Génesis con el diluvio del capítulo 7 del Génesis. Cuando la Biblia muestra
o habla de otras inundaciones, no se vuelve a usar la palabra Mabul, se usa inundaciones de carácter local. Número 4. El agua, dice la Biblia, subió lo suficientemente rápido del nivel de la tierra hacia arriba para sostener el arca, indicando al momento que nosotros consideramos las condiciones del arca y la fuerza que el agua tuvo para poder elevar al arca aproximadamente 8 metros arriba de todas las montañas que existen, nos muestra que esto la medida que existía del arca hacia abajo eran 13 metros, y de 13 metros hacia arriba otros 8, tenemos aproximadamente como 21 metros. El nivel del agua subió tan rápidamente que era imposible que el arca pudiera ser sostenida a un nivel inferior, puesto que estaba el agua aproximadamente a la mitad de la distancia del arca arriba de las montañas más altas. Nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 19, capítulo 7, que dice la Biblia que las aguas subieron mucho sobre la tierra y los montes altos que había de todos los cielos fueron cubiertos. Ahora, esto no hubiera sido inapropiado. Es algo, una lógica elemental, si hubiera sido, repito, el diluvio de carácter local. Si el diluvio fue local, en sexto lugar, la construcción del arca fue un desperdicio de tiempo, pues Dios simplemente le hubiera dicho a Noé y a los animales, emigren a otro lado. Los animales hubieran buscado, si hubiera sido local el diluvio, cualquier pedazo de tierra o cualquier isla que haya sobrevivido para ahí refugiarse y ahí fundar otra especie. Pero la Biblia nos muestra que toda carne y todo ser que respiraba en este planeta fue absolutamente muerto por las aguas. El otro día me preguntaron que si los pescados habían sobrevivido, y es verdad, muchos pescados sobrevivieron. Más adelante, el próximo lunes, que les muestre algunas pruebas geológicas, van a demostrar que han encontrado pescados sumergidos en el fondo de muchos lagos, fosilizados, a través de una sedimentación que ha tomado miles de años, donde se nos muestra que hubo un cambio repentino climatológico en este mundo que vivimos. El versículo 19 al 20 nos muestra principalmente en el versículo 20 que la elevación del agua fueron 15 codos más alto que cualquier otro monte que existiera. Ustedes saben que la Biblia es clara. La Biblia nos muestra que todos los montes debajo del cielo fueron tapados por las aguas. No dice la Biblia algunas montañas, nos dice todos los montes, incluyendo el Ararat, incluyendo las montañas de México y de cualquier otro tipo, fueron cubiertas totalmente por el agua. En octavo lugar, dice la Biblia que fueron 15 codos. 15 codos es la mitad de la altura del arca, o sea, 13 metros. Estas montañas incluyen al monte Ararat, del cual vamos a hablar posteriormente, que tiene 17,000 pies de altura o 5,000 metros de altura. Un diluvio de 5,000 metros de altura, damas y caballeros, no pudo haber sido de carácter local. En noveno lugar, encontramos en el versículo 21 al 23, que la Biblia dice que toda carne murió, toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. En un diluvio local, la mayoría de la fauna hubiera podido escapar, repito, nadando, a lo que quedaba seco. O las aves podían haberse escapado también volando, pero esto fue imposible, dada la característica de un diluvio universal. ¿Saben ustedes cuántas evidencias científicas existen? Me río ahorita porque en un ataque que nos lanzaron por ahí el presidente de una organización atea en México, me puso en un periódico que la Biblia no contenía características científicas. Y yo he estado pensando en estos días, he estado consultando con mis pastores acerca si yo debo de responder a esta persona. Pero yo les decía en la tarde en una junta que teníamos algunos líderes de la iglesia, me da risa de veras contestar este ataque, porque yo soy a veces muy brusco en mi forma de defenderme, a veces soy demasiado agresivo en mi temperamento. Dios me ha ido mejorando más y me da mucho gusto por eso, pero si yo me encuentro a esta persona, no sé qué realmente le podría decir. Le puedo decir, usted es una persona inculta, ignorante, y vamos a estudiar de la Biblia, documéntese un poco más en algunas enciclopedias, y vea usted que la Biblia no es de origen sumerio, ni babilonio, ni persa, como él dice. Y también él dice, ¿verdad?, que la raza humana es una raza inmadura, y por su inmadurez necesita a Dios. Y mi pregunta es, ¿en dónde está la madurez de la raza humana en el siglo XX, cuando estamos al borde de una tercera guerra mundial?
En fin, hay tantas cosas tan obsoletas que no vale ni siquiera la pena pensar en ellas, ¿no? Pero ahí van ustedes, apuntan algunas evidencias que les voy a dar acerca del diluvio científicamente probado. En primer lugar, se han hallado cientos de miles de mamuts muertos por congelación, principalmente en la tundra siberiana. Algunos de estos mamuts que arqueólogos y geólogos han encontrado estaban tan bien conservados, pero tan bien conservados que su carne se les dio a los perros como carne fresca. Estos animales tuvieron que haber muerto de repente por un cataclismo que los sorprendió inesperadamente. Cuando he consultado algunos libros de historia y de arqueología, he descubierto que la historia nos habla de una época glacial. Muchos le llaman la época del Pleistoceno. Pero sin embargo, esta época glacial donde hubo un cataclismo universal y donde miles de especies fueron sorprendidas de repente por una catástrofe que sucedió en este planeta, la Biblia le llama una de las cosas más importantes de la Biblia, el juicio primero de Dios. En segundo lugar, en Escocia, se hallan las rocas tituladas Antigua Arenisca Roja. Estas rocas se hallan en la región de Cromarty, desde Cromarty hasta Orkney, Inglaterra, o más bien al norte de Inglaterra, que es Escocia, y es aproximadamente una zona de 160 kilómetros. En esta zona abundan peces fósiles que murieron de una muerte violenta. Los cuerpos de estos pescados, al ser encontrados por el Museo Natural de Historia en Londres, describe el museo que estaban contraídos, contorsionados y curvados. Las colas las tenían encorvadas hacia la cabeza, las espinas se proyectaban hacia afuera y las aletas las tenían extendidas al máximo. Los arqueólogos británicos dijeron que alguna terrible catástrofe vino de manera tan repentina que estos peces quedaron fijados en una actitud de terror y de sorpresa. Encontramos nosotros que millones de peces han sido encontrados muertos, fosilizados, ahogados en el lodo y en el fango como causa de un cataclismo universal. También encontramos nosotros dinosaurios que se hallan sepultados en diferentes partes del mundo, formando inmensos cementerios. ¿Saben ustedes que el manual oficial americano, vuelvo a repetir, el manual oficial americano, acerca de la cantera de los dinosaurios en Utah, Estados Unidos, afirma que más de 300 dinosaurios fueron encontrados ahogados solamente en el área de Utah? Y saben una cosa, estos 300 dinosaurios no murieron de muerte natural. El hecho de que estos dinosaurios hayan quedado atrapados de improviso mientras que los mamíferos más inteligentes hayan escapado y los más móviles hayan podido irse por otro lado, nos habla que esto sería exactamente lo que hubiera sucedido en un diluvio universal. En el versículo 24 la Biblia dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Ningún diluvio local duraría 150 días. Cuando las aguas comenzaron a bajar, dice el capítulo 8 del Génesis, versículo 4, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dice la Biblia que cuando comenzaron a bajar las aguas y el arca se posó en la montaña más alta de esa región, el monte Ararat, todavía hubo un lapso, fíjense ustedes, de 2 meses y medio antes que las otras montañas pudieran verse. Esto lo dice Génesis 8:5. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Aun cuando después de que el arca se posa y pasan 4 meses y el agua comienza a bajar, una paloma es enviada por Noé para encontrar tierra donde reposar. Lo encontramos en el versículo 9, y la paloma regresa todavía al arca. En el capítulo 7 del Génesis, versículo 11, y en el 8:13, encontramos entre estos dos pasajes un año entero, antes de que apareciera la suficiente tierra para que pudieran desembarcar del arca. En vista de todas estas evidencias, no sería posible ni razonable, ni arqueológica ni geológicamente, poder emitir un juicio o una evidencia de un carácter local sobre este diluvio.
Ahora nosotros encontramos en Génesis 8:21 que Dios prometió que no iba a volver a mandar otro diluvio. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Escúchenme, si hubiera sido de carácter local el diluvio, Dios ha faltado a su promesa, porque ha habido cientos de miles de inundaciones, principalmente en el Asia y en el África, desde los tiempos de Noé. Pero aquí dice Dios que Él no volvería a mandar un diluvio de carácter universal. Encontramos también en el Nuevo Testamento que el único término que se usó en el original griego para designar al diluvio es la palabra griega cataclismo con K, y se usa en Mateo 24:39, en Lucas 17:27, en 2 de Pedro 2:5 y en 2 de Pedro 3:6. Ahora encontramos nosotros también que las condiciones cosmológicas vinieron después del diluvio. Acuérdense ustedes que antes del diluvio existía una capa de vapor que envolvía toda la tierra. Esto proveía al ser humano que una mejor condición para poder adaptarse a su medio ambiente, y el ser humano antes del diluvio duraba cientos de años. Cae el diluvio, se cambia la corteza terrestre, se cambia la situación geográfica y ecológica de todo el planeta, todo es transformado por la inundación de las aguas, los continentes son movidos, y cuando Noé desciende en el monte Ararat, encuentra una situación geográfica y ecológica absolutamente diferente a la situación del mundo antediluviano. Los arqueólogos están de acuerdo, y los científicos también, que la posición actual de los continentes no es la posición actual que en algún tiempo en el pasado el planeta Tierra tuvo. O sea que ha habido un movimiento de continentes por algún cataclismo universal. La historia le llama, repito, la época glacial. Ellos dicen también que en esta época fue cuando el estrecho de Bering fue separado y donde hubo una migración del estrecho de Bering hacia otros países, por lo cual nosotros tenemos gente aquí India en América y otra gente en Europa. Pero la Biblia nos muestra que esta catástrofe o cataclismo fue un diluvio en los tiempos de Noé. Ahora fíjense ustedes los escritores bíblicos. Todos los escritores bíblicos aceptaron el diluvio como universal. Job 12:15, Job 22:16, Salmo 29:10, Salmo 104 del 6 al 9, Isaías 54:9, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 2:5, Segunda de Pedro 3 del 5 al 6, Hebreos 11:17. Y por si fuera poco, el Señor Jesucristo también concibió el diluvio y lo aceptó como algo universal, histórica y universalmente. Tanto consideró Cristo el diluvio como de carácter universal que usó la época de Noé como una señal que anticiparía su segunda venida a este mundo. Ahora nuestros amigos los geólogos van a comenzar a tomar nota, y los que no saben nada de geología van a estar un poco confusos, como yo lo he estado durante todo este estudio. Voy a tratar de ser un poco breve, pero qué importante es para que le lleves el cassette a tu maestro y al director de tu escuela. A pesar de todas las evidencias que hemos mostrado ahorita arqueológicas respecto a mamuts, a congelamiento de peces, a fósiles, etcétera, etcétera, la geología nos provee de evidencias absolutamente corroborables actualmente a través de la ciencia de un problema que hubo en el pasado acerca de una inundación totalmente universal. Vamos pues a reinterpretar en 3 minutos la información geológica con la revelación bíblica. Fíjense ustedes, un diluvio universal, vuelvo a repetir, estamos hablando geológicamente, tuvo que haber transportado aguas conteniendo grandes cantidades, así pero millones de toneladas de cantidades de sedimentos y objetos pesados diferentes, pues esto no sucedería en un carácter local. En un diluvio local, la cantidad de agua o de sedimentos que transportarían las aguas sería menor a la cantidad de sedimentos que están repartidos en todo el planeta Tierra. La mayor parte de todos los geólogos modernos creen que la mayoría de las formaciones geológicas fueron producidas en un diluvio local y otras catástrofes. Vuelvo a repetir, la opinión de la mayor parte de los geólogos están de acuerdo no a una catástrofe de carácter universal, sino de una catástrofe de carácter local. Ahora vean ustedes que el diluvio bíblico, que duró 150 días, tuvo que haber destruido
cualquier característica antigua de la superficie o de la corteza terrestre, redepositando los materiales corroídos por todo el mundo en rocas sedimentarias sobre la superficie terrestre. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente. Si el diluvio fue universal y el agua inundó y tapó todo el planeta Tierra, las corrientes que se formaron tuvieron que haber transportado rocas, por ejemplo, que son solamente originales de México, y las redepositaron en Inglaterra. Rocas de Inglaterra aparecieron en Italia, y peces o tiburones que se encuentran en la península de Baja California, en ese tipo, fueron encontrados en otro lado. O sea, la redepositación que existe en el mundo, en las montañas, nos habla de que algo pasó, que algo se revolvió y se encontraron todas estas reparticiones de sedimentos, de rocas y de fósiles en todo el mundo, de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia está totalmente de acuerdo con la geología en que esto solamente pudo haber sido producido por un diluvio universal. Ahora también encontramos nosotros que estas rocas abundan en toda la superficie de la Tierra. Pero escuchen ustedes lo que la geología habla acerca de los estratos. Cada estrato individual es una unidad distinta sedimentaria, y en la mayor parte de las formaciones se le puede demostrar por análisis hidráulico. Así habla tu maestro. ¿Usted sabía, maestro, que por análisis hidráulico se puede demostrar que fueron formadas en minutos de tiempo y no en millones de años? Hay una vez que me encontré una persona, amiga mía, que le gustaba mucho la geología, y me acuerdo que venía yo con un científico cristiano, y estábamos de excursión cerca de Amecameca por el Popo, y encontró una piedra, y no era cristiano, este señor le dijo al amigo mío, al misionero, fíjese, esta roca por lo menos le llevó 5 millones de años en haber sido formada esta sedimentación. Mi amigo el otro, gracias a Dios que también era científico, ahora yo también estoy aprendiendo geología, le dijo, pues no, fíjate que por análisis hidráulico te puedo demostrar que esta formación sedimentaria no se formó por miles de años, sino se formó de repente por alguna catástrofe que haya existido. Y él dijo, bueno, sería interesante comprobarlo. Entonces fueron a un laboratorio y por análisis hidráulico probó que esta sedimentación no llevó millones de años, sino minutos y segundos. Lo mismo se ha demostrado con árboles fosilizados, con animales y con muchas cosas donde dicen los arqueólogos o geólogos que llevaron millones de años. ¿Por qué quieren los científicos no cristianos atacar la Biblia diciendo que el mundo no tiene más de 5.000 años, sino que tiene 10 o 15 billones de años? Simplemente porque si se comprueba de que no hay evolución y de que los fósiles no tuvieron millones de años para ser fosilizados, se cae la teoría de la evolución. No es científica, es una filosofía, es una hipótesis, es conclusiones absolutamente de ningún carácter científico, más que de carácter especulativo e hipotético. Aún también se puede demostrar que dentro de series de estratos conformables geológicamente, cada estrato subsecuente empezó a ser depositado inmediatamente después del que le precedía. La conclusión obvia de este razonamiento silogístico es que puesto que cada unidad en la columna geológica fue formada rápidamente y puesto que cada unidad fue seguida inmediatamente por otra unidad encimada, entonces toda la columna geológica fue formada rápidamente y no a través de millones de años. La evidencia geológica demanda una explicación catastrófica en lugar de uniformitaria, señores geólogos no cristianos. La existencia de fósiles, en último lugar, en estos depósitos sedimentarios, es otra evidencia mayor de que fueron formados rápidamente. Fíjense ustedes que la preservación de los fósiles, o sea, para que un fósil pueda ser conservado, requiere de una sepultura rápida en primer lugar, pues de otra manera las aves de rapiña se hubieran comido ese fósil. O sea, si está por ahí un elefante tirado y el elefante tiene muerto 5 horas o 6 horas, inmediatamente vienen los opilotes y se lo comen. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué han encontrado ahora fósiles o un mamut entero o un dinosaurio entero fosilizado o aves o pescados? Porque algo los sorprendió de repente. No pudieron escapar de esa catástrofe. Las aves de rapiña no tuvieron tiempo de comérselas o de comérselos. Y esto nos habla, esta evidencia nos muestra de una catástrofe que vino de repente y que sepultó al mundo antiguo bajo el agua. Además de este testimonio de un proceso sedimentario, tenemos a propósito la evidencia de los tipos de rocas sedimentarias. ¿Saben ustedes cuántos tipos de rocas sedimentarias existen?
Principalmente los geólogos tratan con las rocas ígneas y metamórficas, y estas nos dan una fuerte evidencia de que nunca hubieran podido formarse por un proceso uniformitario o por evolución. La misma verdad la encontramos en estructuras geológicas como las montañas, los cañones y las explanadas. Más y más los geólogos modernos están considerando que la Biblia tiene razón. La Biblia no solamente es perfecta en arqueología, en historia, en geografía, en profecía y en revelación, sino que la Biblia, además de proporcionarnos datos absolutamente corroborables a la luz de la ciencia moderna, la Biblia tiene el poder no solamente de injertar en tu mente conocimiento intelectual, sino la Biblia tiene poder para cambiar tu propia alma. Los mandamientos de Jehová son limpios que convierten el alma. Yo quisiera ahora entrar en el capítulo 8 y comenzar a analizar la época prediluviana y la forma en que el arca fue y reposó, no sobre el Paricutín, ni sobre el Iztaccíhuatl, ni sobre el Popocatépetl. Es increíble, escúchenme muy bien, que Moisés, que escribió el libro del Génesis, haya podido determinar que el arca reposó en las montañas del Ararat. ¿Saben ustedes que Moisés jamás en su vida vio las montañas Ararat? Posiblemente, si él hubiera inventado la historia del arca, Moisés, que escribió el Génesis, hubiera puesto el arca reposó en el monte Hermón, que está a 1300 kilómetros de distancia del monte Ararat. Entonces, ¿cómo supo Moisés del monte Ararat? ¿Cómo supo de la distancia? ¿Cómo supo que ahí fue donde descendió la tierra? Bueno, Moisés se basó en la bitácora de Noé. Y todo aquello que Noé estaba escribiendo, Moisés lo estaba transportando. Pero la Biblia nos muestra que la escritura es de inspiración divina. Si él hubiera inventado esta historia, vuelvo a repetir, no hubiera puesto la montaña del Ararat. Veamos en primer lugar en el versículo 1 al 2 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Vemos nosotros que después del diluvio prevaleció todavía el agua sobre la tierra, o sea, no comenzaron a bajar las aguas, duró 40 días y 40 noches, pero por 150 días el agua permaneció tapando el planeta Tierra. Y dice en 2 de Pedro 3:6 que el mundo que era entonces fue transportado, fue sepultado bajo el agua, dejando los restos, repito, como evidencia arqueológica y geológica de millones de organismos muertos y enterrados. Pero llegó el momento en que Dios dice, párense los cielos de llover, ciérrense las fuentes del abismo, y en eso quedaron 150 días sin que cayera una gota de agua, y en ese tiempo Noé estaba dentro del arca. Y hay un término que dice el versículo 1, Dios se acordó de Noé. Pregunta, ¿creen ustedes que de repente estaba Dios así, y estaba con los ángeles, o quién sabe qué estaba haciendo? De repente, ¡ay! No, llegó un ángel, ¡oye, Señor! ¡Ah, de veras! ¿Querrá decir esto que se le olvidó totalmente? No. El término hebreo que se usa aquí significa empezar otra vez a actuar en su favor. Vuelvo a repetir, el término o la expresión hebraica significa literalmente empezar otra vez a actuar en su favor. Podríamos traducirlo hebraicamente. Y Dios comenzó a actuar otra vez en su favor. O sea, cuando se acabaron las aguas, Dios volvió otra vez y regresó con Noé, se acordó de Noé para volver a comenzar a tratar con él como ser humano. Vemos que Dios estaba listo para comenzar con ellos la nueva vida que les estaría esperando en el nuevo mundo que se abriría y surgiría de las aguas. Noten ustedes las tres cosas que hizo Dios en el versículo 1 y el versículo 2 para acabar con el diluvio. Dios dio tres pasos. Número 1, dice el versículo 1, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En primer lugar, Dios hizo pasar un viento, y esta palabra en el hebreo es la palabra ruach, con R, ruach. Esta palabra se tradujo espíritu, se ha traducido aliento y se ha traducido vida en el castellano.
Entonces, este viento bien pudo haber sido el mismo espíritu que vemos en Génesis 1:2. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Podría también traducirse viento. Ahora, la palabra ruach, o espíritu, o viento, o aliento, se traduce interesantemente en el Nuevo Testamento, en el griego, se traduce como pneuma. De ahí viene la palabra neumático, de donde tenemos la palabra llanta, o rueda, como le quieran llamar, pero está relacionado en el griego y en el hebreo con el aire. Dice la Biblia que todo aquel que es nacido de nuevo es como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero lo único que sabemos es que oímos su sonido, pero no sé si va para allá, o viene para acá, o se dirige para allá. Puede irse para allá, y dicen las personas expertas en los climas, el viento se dirige el ciclón hacia Acapulco, y de repente algo lo hace cambiar. ¿Qué lo hizo cambiar? Nadie lo sabe. La Biblia dice que los vientos están en la mano del Dios de la Biblia. En segundo lugar, Dios dice en el versículo 2, que cerró las fuentes del abismo, y en tercer lugar, las ventanas del cielo. Comparen esto con el Salmo 104. Salmo 104, versículo del 6 al 9. Salmo 104, del 6 al 9. Y aproximadamente 4000 años después de Génesis. Con el abismo, como con un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Vemos pues la armonía tan perfecta que existe en el Salmo 104, del 6 al 9, con Génesis capítulo 8, versículo 1 y 2. Y así encontramos armonías en la Biblia, de capítulo 9 con Ezequiel 9, de Ezequiel con Zacarías, de Zacarías con Apocalipsis, con Daniel, y vemos toda la Biblia como un cuerpo humano conectado, los nervios y todas las ramificaciones nerviosas, las venas unas con otras, unas al corazón. Cuando analizamos y vemos una radiografía del cuerpo humano, vemos que todo converge, la sangre lleva glóbulos, desembocan acá, el corazón la vuelve a aventar, vuelve otra vez la sangre a subir para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Así es la Biblia. Es perfecta en su función. Todo está interrelacionado. Estos 66 libros no pudieron haber sido hechos por una mente, ni por 2 autores, ni por los 40 autores que hicieron la Biblia. Esta unidad y esta armonía tan perfecta de la Escritura nos habla y nos da la evidencia de una sola mente. Solo Dios pudo haber logrado una armonía tan perfecta. Vemos en el versículo 3 y 4 del Génesis 8 que las aguas comienzan a bajar. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vean ustedes qué significativo que en todo el mundo, en el planeta que nos rodea, existen lagos interiores y mares. Fíjense lo que les acabo de decir. En el mundo tenemos nosotros lagos internos o interiores y mares que nos dan evidencia de que en el pasado existieron niveles de agua superiores a los niveles de agua que tienen ahorita esos lagos y esos mares internos en muchas partes del mundo. Los ríos también demuestran en todos lados que una vez en el pasado llevaron grandes cantidades de agua y de sedimentos que actualmente no tienen. Dice la Biblia que el arca, después de todo aquello que estaba sucediendo, reposa, no sé cómo, es la primera vez que no es una máquina porque no tenía motor el arca, ¿verdad? No lo podemos llamar avión, lancha o el bote. Es la primera vez en la vida que un bote aterriza, en otras palabras. No es para decir aterrizar porque los aviones aterrizan. Las lanchas pues se pegan al muelle, pero es el primer aterrizaje de un bote o de un barco sobre un lugar terrestre. Y vean ustedes lo significativo de esto. ¿Por qué escogió Dios el monte Ararat? ¿Quién le dijo a Moisés de que del monte Ararat había el arca, o en ese punto geográfico había comenzado la nueva época postdiluviana? El monte Ararat, señoras y señores, tiene 5.160 metros de altura y se encuentra donde convergen
Turquía, Rusia e Irán moderno. Una parte de la ladera del monte Ararat, ven así el monte Ararat, y son una o dos o tres montañas, por eso se llama en el hebreo monte de Ararat. Pero una ladera del monte Ararat viene bajando así y luego da una vuelta como una curva, y en esta curva encontramos uno de los puntos más elevados de la montaña, que tiene 4.000 metros de altura. Y posiblemente por estas laderas, o sea, está así el monte, luego baja y tiene otra ladera así, una explanada grandísima, vamos a ver que ahí fue donde desembarcó el arca, y después encontramos otras laderas, forman 3 o 4 picos. Pero repito, la explanada más grande y la parte más alta, que tiene 4.000 metros. Los 5.000 metros es un pico que no puede aterrizar nada ahí, pero en la explanada de los 4.000 metros encontramos que es lo que le llama la Biblia los montes de Ararat. La palabra Ararat proviene de dos palabras hebreas. Ar, con H, H-A-R, y Yarat, Y-A-R-A-D, y significa en el hebreo monte del descenso. ¿Saben ustedes que, coincidencialmente, que sabemos no hay coincidencias en la Biblia, hace 2000 años los armenios le llamaron Apobaterión, así como suena, Apobaterión con B grande, y significa en el armenio lugar del descenso? La enciclopedia británica dice que los persas se referían a la montaña Ararat como la cuna de la raza humana. ¿Quién le dijo a los persas eso? Y el nombre que los persas le dieron al monte Ararat fue en persa Ko-I-Nu, K-O-H, y latina N-U-H, Ko-I-Nu, y significa montaña de Noé. Todas las civilizaciones que existen, sin excepción alguna, todas las civilizaciones, persas, griegos, babilonios, sumerios, etcétera, etcétera, todas hablan de un diluvio universal. Y todas hablan de una pareja humana que comenzó el mundo en este planeta. Qué cosa tan increíble que la Biblia nos muestre que una familia comienza el nuevo mundo y se difunde por todas las culturas. Realmente que ahí en el Ararat, de acuerdo al registro bíblico, se encontraba la cuna de la raza humana. Coincidencia de la historia. La ciudad más moderna que existe ahorita cerca del monte Ararat es una ciudad armenia, y la ciudad se llama, interesantemente, Nakhichevan. Nakhichevan, que significa en armenio el primer lugar del descenso. El hecho de que el arca haya reposado, vuelvo a repetir, en el monte Ararat, no es una coincidencia. ¿Qué propósito tenía Dios? Para que en esa montaña exactamente descendiera Noé y todos. Vamos a agarrar un globo del planeta Tierra y vamos a descubrir, agarrando el globo del planeta Tierra, que las montañas del Ararat, escúchenme muy bien, se encuentran precisamente cerca de toda la masa terrestre, y para conseguirlo tenemos que hacer el siguiente experimento. Vamos a extender una cinta de medir desde Sudáfrica en el globo terráqueo y la vamos a poner hasta el estrecho de Bering, que se encuentra al noreste de Rusia. Vamos a encontrar que el monte Ararat realmente es la línea que está en el centro de estos dos puntos, del extremo de Sudáfrica hasta el estrecho de Bering. Si hacemos lo mismo con México, y agarramos una cinta en el globo terráqueo y la extendemos de México y nos la llevamos hasta Australia vía Europa, vamos a descubrir que sucede lo mismo. El sudeste de Turquía siempre se encuentra en esta línea y casi a la mitad del camino. Desde aquí Dios proyectó que los nuevos fundadores de la raza humana fueran los que se proyectaran a los 5 continentes. El Ararat es una meseta fértil que aproximadamente tiene 1000 metros de altura, en la meseta que es la que tiene la explanada más grande. Y en esta parte la tierra se secó tan rápidamente que hubo probabilidades de que Noé abriera la puerta, los animales descendieran y comenzaran en esa explanada o en esa meseta fértil del Ararat, los animales a comenzar a multiplicarse y Noé y su familia a comenzar a desembarcar y a acampar por primera vez para ver desde ahí todo el mundo y darse cuenta qué era lo que les esperaba. Ararat es un volcán, si ustedes no sabían, extinguido, y recientes investigaciones en 1966 han establecido
de que este volcán, sin lugar a dudas, fue formado bajo el agua. La lava que está ahorita actualmente en el monte Ararat, formada bajo el agua, queda marcada por unos círculos concéntricos peculiares, y estos se hallan en el Ararat por todos lados, estos círculos, hasta la línea de la capa del hielo glacial de la cumbre a casi 4.000 metros de altura. La cumbre del Ararat, desde sus últimos 1.200 metros, está cubierta de una capa de hielo de 240 metros de espesor. Evidentemente no estaba así cuando el arca tocó la tierra, desde luego, debido a que los volcanes activos están más calientes todavía. En 1955, y quiero que comiencen ustedes a tomar nota porque les voy a traer el libro el próximo lunes, el explorador francés Fernando Navarra de Burdeos, en 1955 fue el primer hombre, el primer explorador en haber visto en el monte del Ararat el arca de Noé. Esto se encuentra en su libro Yo he tocado el arca, I have touched the Ark of Noah, en inglés. Este libro fue publicado originalmente por Logos Internacional en 1974 y se tradujo al español en 1978 por Editorial CLIE. Creo que le voy a pedir a José Luis Alcaraz si él puede conseguir en las librerías este libro, Yo he tocado el arca, de Editorial CLIE de Fernando Navarra, para que el lunes todos ustedes puedan llevárselo. Yo en la mañana lo leí por 15ª vez en mi vida. Y ahí en este libro vemos a Fernando Navarra con su esposa y sus hijos, uno de sus hijos, y de qué manera él, el pedazo de madera que cortó de 1,60 de altura aproximadamente del arca, en una de las cavernas más profundas del Ararat, al bajar él de la montaña, el gobierno turco prohibía que se trajera nada, ni podían tampoco hacer la investigación. Actualmente ya no se puede escalar el monte Ararat, por órdenes de Rusia. Ya sabrán por qué. En cuanto este hombre bajó la madera, la cortó en pedacitos, y al llegar Fernando Navarra a los principales museos de Europa, entregó un pedazo de madera al Museo Británico de Historia Natural, otro al de París, otro al de Italia y otro en Suiza. Y en los 4 museos, y le firmaron los directores de cada museo, ahí vienen los documentos firmados en el libro, el resultado de la investigación de la madera del arca de Noé. Yo estaba extasiado cuando leí por primera vez el libro. Y ahí vienen las fotografías y las firmas de los directores de cada museo. Y decían casi todas los veredictos científicos. Simón Navarra, después de haber sometido al carbono 14 y a esto y a aquello, etcétera, etcétera, concluimos esto. En primer lugar, los 5 museos dijeron, el arca, la madera que usted nos trae, él no les dijo que era de un arca. Es una madera fosilizada con no menos de 5.000 años de antigüedad. Número 2, todos coincidieron que esta arca pertenecía a una clase de roble muy especial que se da solamente en el Medio Oriente, donde Noé construyó el arca. Y en tercer lugar, todos los historiadores y todos los científicos concluyeron de que esta madera no era posible que hubiera podido mantenerse si no hubiera sido a través del congelamiento o de una catástrofe repentina en el globo terráqueo. Todas estas evidencias no son filosofía, no estamos hablando de Hare Krishna, ni había, como decía Ron Hubbard, el que fundó la Dianética, un demonio semó y cayó al... Todo esto, todo lo que la Biblia nos da, es de carácter comprobable, vuelvo a repetirles, científico, arqueológico, geológico, etimológico, lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia no es un libro, como dice Pedro, de mitos y de fábulas. No les hemos dado a dar a conocer, dice Pedro, la venida de Cristo ni la profecía siguiendo mitos y fábulas, de que puede que a lo mejor venimos del chango, a lo mejor no, damas y caballeros. Cuando nosotros venimos a la Biblia, venimos a tratar con verdades absolutas. Donde este hombre, del cual la Biblia es el centro, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí les dejo este manual para que los que tengan una mente abierta y sean honestos, vengan y honestamente investiguen y comprueben este documento, esta obra literaria, la más antigua de la humanidad, como una obra peculiar, inigualable y singular en todos los libros que se han escrito por los seres humanos. La Biblia no solamente, vuelvo a repetir, nos da toda esta masa y cúmulo de información, sino que nos dice Dios: cualquiera de ustedes que venga a mí, dice Cristo, con una mente honesta, queriendo probar si yo soy real, me va a encontrar. Pero nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, predispuesto a no creer. Había un hombre que escribió la gran novela que se llama Ben-Hur. Todos ustedes vieron la película de Ben-Hur con Charlton Heston. El
hombre que escribió la novela de Ben-Hur se llamaba el general Wallace, G. Wallace. Él era un hombre inglés ateo. Él dijo antes de escribir la novela Ben-Hur, voy a comenzar a leer la Biblia para encontrar contradicciones y destruir el cristianismo en menos de 5 años. El general Wallace, un hombre cultísimo, íntimo amigo del director de Scotland Yard, la dirección de investigaciones policíaca más grande que existe en Inglaterra y en el mundo entero. Comenzaron los dos, el de Scotland Yard, a aplicar los métodos de investigación criminal hacia la Biblia y él sus descubrimientos arqueológicos y geológicos. Y después de 1 año y medio, el general Wallace y el director de Scotland Yard, los dos cayeron de rodillas en la oficina del jefe de Scotland Yard y le dijeron a Cristo, mi Señor y mi Dios. Y él escribió, como resultado de su conversión, la obra bíblica Ben-Hur. Así encontramos testimonios de grandes personas en el pasado que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Dice Pablo, nuestras palabras no fueron de humana sabiduría, ni podemos convencer a nadie. Yo podría demostrarles intelectual y científicamente que este libro no es un libro de fábulas ni de mitos, pero saben una cosa, que aun cuando yo te diga todas las evidencias de este mundo, si en tu corazón no existe la honestidad suficiente para entregarle tu vida a Jesucristo y decirle, Señor, si realmente eres tú, hinco mi rodilla en esta noche, así te presentara yo 100 evidencias científicas, tú jamás hincarías tu rodilla a Dios. Porque tu problema no está buscar evidencias científicas comprobables. Tu problema está que no te conviene creer en Dios. No quisieras en esta noche venir a la cruz del Calvario simplemente porque la Biblia dice que eres pecador y que tú tienes una cuenta pendiente de pecado con el Dios de la Biblia. Y si tú no saldas tu pecado en esta noche con Dios, creyendo lo que Dios ha hecho por ti, era su Hijo, en quien Él tenía toda su complacencia, y que Él era la evidencia más grande y la prueba más fuerte de que Él era el Mesías, entonces las demás evidencias no salen sobrando, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Ven en esta noche a Dios y dile, Señor, quiero reconocer mi pecado delante de ti. Quiero y necesito un cambio en mi vida. Quiero venir a este libro con una mente abierta y quiero que sea tu Espíritu Santo el que me enseñe las profundidades de estas enseñanzas a mi corazón. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, y de su corazón saltarán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Every